Gracias, señor presidente. Traemos hoy una comparecencia importante porque lo es el tema del que vamos a debatir. Y antes de entrar en la materia, me gustaría, porque creo que es importante para ser conscientes de la relevancia de esta cuestión, que yo creo además que es... Perdón, señora diputada. Señorías, por favor, guarden silencio. Señoría. Doña Carmen, prosigue. Sí, decía que para que de verdad seamos conscientes, creo que lo somos, pero es bueno tener clara esta realidad. Voy a hacer una radiografía de la situación del desempleo, del paro en Canarias y del aumento de la pobreza y de las personas que viven en situación de exclusión social. Canarias, como todos sabemos, es la única comunidad donde el paro registrado se incrementó en el mes de mayo, vuelve a alcanzar el peor dato registrado de toda la historia con 296.362 desempleados, 538 personas más. Además, es una tendencia. Eso es importante. Los 5 primeros meses de este año el paro en Canarias no cesa de aumentar. 11.447 es la cifra nada tranquilizadora. Si vamos a los datos de la EPA, si la media del Estado es del 27,2, Andalucía, que la nombraré reiteradamente en mi intervención y luego entenderán por qué, de un 36,9, Canarias de un 34,3, por tanto a la cabeza junto a Andalucía. Muy preocupante nos parece que de esta tasa de parados existe un número de 132.831 personas que no reciben ningún tipo de prestación. Además, hay 151.200 personas que llevan más de 2 años en esta situación de desempleo. Es el dato más alto de todo el Estado. Casi un 40% de personas llevan más de 2 años y esto también es un dato relevante. Y un 18,6% de la familia de los hogares canarios tienen a todos sus miembros en paro. Si vamos a los datos de pobreza, tenemos que el Estado tiene una media del 21,8%, dato del 2011, que es el último dato, Andalucía un 31,7% y Canarias un 33,8%. Si siguiéramos ahondando en las estadísticas, veríamos que tenemos un problema, que traemos de nuevo este debate al Parlamento porque entendemos que Canarias necesita respuestas urgentes a una realidad acuciante, porque los últimos datos e informes que hemos conocido en las últimas semanas ponen este tema de nuevo en el centro del debate social y político. Sinceramente, yo personalmente como diputada preferiría no tener que hablar de la pobreza, preferiría un Gobierno que actúa de manera firme, un Gobierno que desde el inicio de la crisis, desde el 2008 hubiese puesto en marcha medidas para paliarla, una estrategia contra la pobreza y el empleo que hubiera sido diseñada y desarrollada en etapas de bonanza, que hoy nos hubiera cogido con las espaldas más fuertes, señora consejera. Pero la realidad es la que es. Nosotros la hacemos visible porque es visible ante aquellos del Gobierno que nos acusaron de querer hacernos visibles como grupo visibilizando la pobreza. Hoy tenemos que decir que la pobreza tiene que ser visible para que el Gobierno actúe y actúe ya. No compartimos los análisis demagógicos en esta materia. Siempre hablamos con los datos porque nos da rigor, porque nos da solvencia y nos da, diríamos, autoridad política. Y sobre todo porque respetamos la dignidad de las personas y por eso intentamos no lanzar mensajes que lo único que hagan es generar falsas expectativas. Cuando hablaba de los últimos informes, señora consejera, nos referimos fundamentalmente al informe del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas y de la Fundación Bancaja. Ha dado 2 indicadores que nos parecen tremendamente preocupantes. El indicador de pobreza económica, que mide la pobreza material y la exclusión social, y ahí Canarias tiene un dato escandaloso. La pobreza económica se ha incrementado en Canarias durante la crisis en un 102%, el mayor incremento de todo el Estado, que fue del 60%. Y si nos vamos a otra variable, al indicador que se llama índice de pobreza humana, un indicador similar al que utiliza las Naciones Unidas llamado el índice de desarrollo humano, ese dato también es
descorazonador. Estamos hablando de que tenemos un dato de un 21%, cuando la media del Estado es del 8% y Andalucía es de un 16%. Digo mucho Andalucía porque Andalucía ha puesto en marcha un plan de emergencia, un plan de medidas urgentes para paliar la pobreza, la exclusión y para favorecer el empleo. Y queremos saber, en ese sentido, señora consejera, ¿qué vamos a hacer en Canarias? Se me quedaba atrás la memoria de Cáritas, también, que pone sobre la mesa datos que confirman todo lo que venimos denunciando desde el Grupo Mixto de Nueva Canarias desde el inicio de la legislatura, desde hace casi ya 2 años. Tiene un minuto para concluir, señora diputada. Sí, prosigue. Decía que si vamos a tomar medidas similares, o por lo menos creemos que sería importante en la línea de Andalucía, porque somos territorios punteros en esta cuestión, desafortunadamente. Andalucía, como sabe, ha puesto en marcha un decreto ley de medidas extraordinarias y urgentes para la lucha contra la exclusión, dándole prioridad a 3 líneas de actuación, a un plan extraordinario de acción social que tiene que ver con favorecer el empleo, sobre todo de personas de larga duración y de riesgo o en riesgo de exclusión, y un plan extraordinario de solidaridad y garantía alimentaria para el año 2013, así como agilizar una prestación que tienen que le llaman ingreso mínimo de solidaridad. No es lo mismo que nuestra PSI, la nuestra es mucho mejor, diríamos, el objetivo que persigue nuestra ley es mejor, pero la realidad es que al final, visto lo visto, llega, el impacto que tiene la prestación es el mismo, va dirigido a población en riesgo de exclusión, a población especialmente vulnerable, y Andalucía ha en este decreto aprovechado para recortar los plazos y para incrementar, y miro en esto al señor